¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en el cual dibujaremos a Shinobu Kocho, la cual es otra integrante de los pilares. Esta representa al pilar insecto por el cual sus técnicas y vestimentas tienen la apariencia de mariposa. Luego de esta pequeña introducción, ¿qué les parece si empezamos? Antes de esto te invito a que te suscribas para así llegar a la meta de los 500 suscriptores, para la cual ya estamos a menos de 100. Ahora sí, empecemos. Para comenzar, como ya es de costumbre, dibujaremos el círculo de referencia para la cabeza, pero a diferencia con los anteriores, a este lo miraremos más como una esfera que como una circunferencia. Entonces, como paso siguiente, trazaremos una línea curva de manera vertical y una línea curva de manera horizontal, teniendo más en cuenta el centro del círculo. Habiendo hecho esto, la parte inferior de nuestra esfera la dividiremos en 4 partes iguales, en los cuales trazamos 2 líneas horizontales para la ubicación de los ojos. Antes de comenzar a dibujar los ojos, empezaremos a dibujar lo que sería la nariz, la cual estará en un ángulo intermedio a lo que hace referencia a de perfil y de frente. Una vez ubicada esta en el espacio que nos queda entre la nariz y el extremo de la esfera, dibujamos el contorno del ojo, con las pestañas superiores e inferiores, y demás detalles de este. Para el otro ojo mediremos 2 centímetros desde la nariz hacia nuestra derecha, y a partir de ese punto marcaremos otros 2 centímetros para la colocación del ojo a lo largo. La ubicación de este ojo es posible que lo vean algo raro, ya que en ese momento en vez de marcar 2 centímetros había marcado 3 centímetros. De igual manera, más adelante verán cómo lo corrijo con los datos que recién les di. Esto es algo que puede pasar y por eso siempre debemos observar nuestros bocetos desde todos los ángulos posibles, para así identificar este tipo de errores y corregirlos. El paso siguiente a realizar será dibujar el cabello que cae por los costados del rostro y delimitar la frente, la cual tendrá fin con el extremo superior del círculo. Aparte de esto, también dibujaremos la mandíbula, y para delimitar el mentón simplemente tomamos la distancia que hay desde la parte superior de los ojos hasta el final de la nariz. Y bien también se puede tomar la medida que hay desde el límite de la frente hasta el comienzo de las cejas. Cualquiera de estas medidas está bien, ya que siempre tendrán las medidas iguales. En este caso la medida es de 2,5 centímetros. Y para finalizar con esta parte, dibujamos la boca junto a los últimos detalles. Ahora bien, pasaremos a dibujar lo que sería el cabello de este personaje, el cual cuenta con unos mechones de cabello. Ahora bien, pasaremos a dibujar lo que sería el cabello de este personaje, el cual cuenta con unos mechones de cabello que caen por los costados del rostro, y el resto lo tiene atado con forma de rodete con un broche de mariposa. La ropa será similar a lo de los demás pilares, a diferencia que esta tendrá unos detalles para simular las alas de una mariposa. Y aparte de este, también dibujaremos parte de la espada de esta cazadora, la cual está hecha para envenenar a los demonios con un veneno especial, y con esto ella logra cubrir su falta de fuerza a la hora de luchar con los demonios. Le daremos un delineado simple para así pasar a darle color a este dibujo.
Recordá que puedes suscribirte para lograr la meta de los 500 suscriptores y así seguir creciendo juntos. Comenzando con el coloreado, empezaremos dándole color al pelo, para el cual usamos el color negro para algunas sombras y le pintamos las puntas con un violeta, degradándolo con el negro. Para las partes más claras del pelo, yo usé el color sepia junto al negro. En caso que ustedes no tengan el sepia, pueden usar el mismo lápiz que usaron para dibujar. Terminando con este, identificamos las sombras de la piel con el canela o marrón, para luego pintar el resto de la piel con el rosa pálido de manera suave e integrándole entre estos dos colores un naranja. Para los ojos, en mi caso usé 3 tonos de color, como el morado, el violeta y el púrpura, en ese mismo orden, degradándolos entre sí. En el caso que tengan menos tonos de ese color, con 2 tonos ya pueden lograr el mismo efecto, y si no, simplemente con solo un color pueden hacer lo mismo, pero en ese caso tendrán que variar con la presión, para así lograr esos tonos diferentes. Y con respecto al broche de la cabeza, usamos el morado para las sombras y el violeta para las luces. Para los demás detalles usaremos un gris y un verde agua. En la camisa que lleva por debajo de la otra prenda, usa el morado para toda esa zona y el negro para darle un color más fuerte y así distinguir las sombras. Y ahora sí, en la prenda que está por encima, use el color arena, pero si gustan pueden dejarla en blanco ya que no cambia mucho y queda con un buen resultado. Y para finalizar con la espada, usaremos 3 colores para esta, los cuales serán el verde, el naranja y el negro. Comenzando con el mango de la espada, el cual lo pintaremos con un gris intenso para darle sombra y luego con el verde para cubrir el resto del mango. En la conexión del mango con la hoja, el cual también tiene forma de mariposa, usaremos un marrón y un naranja. Y como último paso con esta espada, usaremos el negro, el gris y el plateado para definir la espada con su respectivo filo y demás. Los detalles extras que he realizado en el dibujo son simplemente unas mariposas y unas hojas y los dejo con ello.
Espero que les haya gustado este dibujo, si es así déjame tu like y también comenta alguna opinión sobre este. Sin más, nos vemos en el próximo video, chao.